que qué tan fan de Insomnia soy, pues vámonos a la reseña. Insomnia es una novela que se publicó en el año de 1994 por el conocidísimo autor de novelas de ciencia ficción y terror Stephen King, la cual, bueno, pertenece al género de fantasía, suspenso y ficción. Cabe destacar que además estuvo nominada al premio Bram Stoker de ese año, donde desafortunadamente no ganó, pero tuvo su reconocimiento entre esos premios. También cabe destacar que la novela se sitúa en la ciudad ficticia de Derry, esta ciudad tan recurrida por el autor en otras obras como lo son It y Tommyknockers, entre otras. Otra cosa que cabe destacar de esta obra es que el autor la iba escribiendo sobre la marcha, es decir, no tenía un bosquejo predeterminado para seguir la historia, sino que simplemente sobre la marcha él empezaba a idear ideas y fue argumentando todo lo que hay en la novela conforme pasaba el tiempo, cosa que en sus palabras no le terminó de parecer, no le gustó y por tanto él considera que no es de sus obras más notables. Una lástima porque bueno, habemos el público a los que nos encantó esta obra, pero bueno, ya lo iremos detallando más adelante conforme pase el video. Además, cabe decir que pese a ser un éxito en ventas, no se compara con otras obras anteriormente publicadas por el autor, lo cual pues mucho de la prensa empezó a especular que se notaba la decadencia del autor. Sin embargo, pues creo que el tiempo le dio ese reconocimiento que su fandom, su público, empezó a notar y empezó a apreciar por algunas cosas que ya mencionaré más adelante. ¿De qué trata Insomnia? Insomnia nos cuenta la vida de esta persona llamada Ralph Roberts, una persona de 70 años, la cual pierde a su esposa por problemas de salud y a raíz de eso es que aparentemente va desarrollando un problema de insomnio. Ya saben, se va durmiendo cada vez más tarde y va despertando cada vez más temprano. Donde, bueno, naturalmente él acude con médicos, él acude con conocidos, él acude con amigos para ver ciertos métodos que le puedan ayudar a dormir mejor, los cuales pues no tienen ningún éxito sobre él y es cuando su insomnio empieza a agravar. Sin embargo, más adelante, él comienza a notar ciertas cosas que van más allá de este plano existencial. Él comienza a notar auras en las personas, auras de colores. Y también empieza a notar comportamientos extraños con ciertas personas de su entorno. Ahora bien, decirte más allá sería cosa de hacerte spoilers y muy grandes, así que no diré más. Digamos que esta es la premisa principal de la que trata Insomnia, porque, bueno, si te cuento más allá de eso, perdería un poco el sentido y además te estaría haciendo spoilers muy grandes, así que si quieres saber qué pasa, tendrás que leerlo sí o sí. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, ¿por qué destaca esta obra? ¿Por qué las personas que la queremos, que la apreciamos, se nos hace una obra tan importante y que tal vez rompe el molde con otras obras que el autor ha presentado? Bueno, por varios factores. La primera es que, por lo menos a mí personalmente, es una historia principal que me motiva. Me motiva porque pues los personajes no son tan convencionales. Uno espera que los protagonistas sean jóvenes o adultos jóvenes, pero en este caso los protagonistas son gente de la tercera edad, cosa que, bueno, por lo menos para mí no es tan convencional en obras de ese tipo de género. Entonces para mí es un gran acierto. Stephen King sabe describir muy bien a los personajes, los sabe construir, sabe cómo se sienten, sabe describir muy bien su entorno, su comunidad, cosa que para mí es un gran acierto. Y además el cómo va llevando las cosas, partiendo de gente que digamos que es normal, que no tiene ninguna habilidad especial, es lo que me llamó mucho la atención y además motiva mucho en la historia. Yo sé que puede parecer un poco lenta la primera parte porque
se van planteando las cosas, se van como que narrando ciertas cosillas, ciertos detalles, pero créanme que al final, cuando llegues en la segunda y tercera parte, te va a gustar muchísimo, te vas a quedar picado y vas a entender el porqué de ciertas cosas. Entonces, como historia principal, funciona muy bien. Otro punto muy importante es que es un libro cargado de referencias, cargado de menciones a otras novelas. No es ningún secreto que esta novela tiene una conexión muy grande con la mismísima saga de La Torre Oscura de Stephen King, que es como su magnum opus, la cual consta de 7 tomos. Y ojo, yo sé que hay gente que tiene guías ahí en internet de 40, 50, tantos libros, pero en mi opinión personal, solamente basta con leer del tomo 1 al 7 de la saga de La Torre Oscura. Se entiende perfectamente. Sin embargo, este libro sí que complementa tu experiencia, ya que te va diciendo, te va detallando algunas cosas que en la saga misma no te van a mencionar. Entonces, este libro como tal funciona como un complemento para la saga de La Torre Oscura. Personalmente, yo lo leí sin conocer nada de la misma, pero me sirvió como un motivador. O sea, me sirvió para motivarme sobre la saga de La Torre Oscura, para poder buscar más. O sea, investigar más sobre la saga, de qué trata y todo eso. Así que este libro sí o sí te va a despertar un interés sobre lo que es la saga. Por lo menos te va a hacer que investigues en Google ciertas cosas de qué es la Torre Oscura, qué es tal cosa, a qué se refieren con esto y el otro, qué es el K, por ejemplo. Y bueno, es en sí como que un gancho para que tú puedas estar más intrigado por la saga de la Torre Oscura. Además, que hay otras conexiones a libros como It, por ejemplo, que son conexiones no tan fuertes, pero que se agradecen. Ya saben, uno siempre agradece las referencias, para uno siempre le es grato, ¿no? El volver a ver ciertos personajes, a hacer mención de algunos sucesos, de otras obras, entre otras cosas. También tenemos conexiones menores a Un Saco de Huesos, a Cementerio de Animales, a Rose Mother, Desesperación también, pero bueno, son, digamos que, pues, referencias y o conexiones muy pequeñitas. Son simplemente casi como que menciones que uno agradece, pero que son pequeñitas, que no te van a arruinar la experiencia de no haber leído estas obras que he mencionado antes. Puntos fuertes Insomnia. Bien, voy a destacar 3 puntos fuertes que tiene esta obra y después voy a destacar 3 puntos débiles que tiene la misma. Pero bueno, comencemos con los puntos fuertes. El primero es que es una obra cargadísima de referencias. O sea, este libro tiene mucho fanservice del bueno, del que se agradece. Y pues, como mencionaba en mi anterior punto, siempre es grato volver a esas referencias, volver a sus acontecimientos, a ver ciertos personajes que uno ya ha visitado en otras historias. Y créanme que este libro es uno de los pocos que yo haya leído que está cargadísimo de referencias a otras obras, ya sean menores o sean fuertes. Así que para mí es un punto fuerte. El segundo punto fuerte es que es un libro que se siente diferente, que por lo menos para mí innova en el sentido de que los personajes no son siempre los mismos. Es decir, como igual mencionaba en el punto anterior, son personajes de la tercera edad, cosa no tan común en historias de estos géneros. Y además, como son llevados, pues sí, no es tan convencional, por así decirlo. Es un libro que arriesga, es una historia que pues sí, se atreve a hacer esas cosas y de manera correcta. Y además toca temas que en la actualidad están sucediendo, en la actualidad se están hablando, que en la actualidad siguen siendo igual de polémicos. Por ejemplo, cosas como el aborto, sobre, no sé, el movimiento feminista, están presentes en esta obra. O sea, imagínense lo bien que ha envejecido esta obra. Y el tercer punto fuerte que puedo notar es que, bueno,
por lo mismo que he mencionado, es que si estás motivado por la historia, si tienes interés por la misma, es un libro que fácilmente te va a enganchar y que además se lee muy rápido, a pesar de que le sobren por ahí algunas páginas, según opinión de otras personas. Pero bueno, es un libro que generalmente es de lectura ágil y de fácil comprensión. Puntos débiles de Insomnia. Primer punto que acabo de mencionar apenas es que, bueno, hay gente que asegura que es un libro que le sobran páginas, cosa con la que igual puedo estar de acuerdo. Es verdad que a veces hay páginas en las que se describen cosas que no tienen nada que ver con lo que se está narrando, pero creo yo que tiene que ver con el asunto de ser más descriptivo para poder detallar mejor el entorno. Tal vez yo lo entiendo así, tal vez hay gente que no lo ve tan así y es válido. Así que pues bueno, yo lo menciono como un punto débil porque pues mi opinión es muy subjetiva, ¿no? Puede que haya personas que digan, oye, es que esto no me motiva, esto no tiene nada que ver con lo que me está narrando, y es verdad, a veces es muy verboso el autor y por ello mismo lo pongo como un punto débil. Otra cosa es que este libro no es ideal para una persona que quiera iniciarse con este autor, o por lo menos que no conozca casi nada del autor. Entonces creo que no es buen iniciador para una persona que recién lo conoce, ya que, como bien les decía, es un libro cargado de referencias, es un libro que tiene mucha conexión con la saga de la Torre Oscura, y si eres primerizo con King, es muy posible que te confundas, es muy posible que no sé, que lo abandones o que no te motive para nada, por lo mismo de que no conoces nada de su bibliografía, ¿no? Cabe destacar que este fue mi segundo o tercer libro que leí de él, y sin embargo me sirvió como un gancho, ¿no? Hacia su bibliografía, hacia la saga de la Torre Oscura, y bueno, por lo menos para mí funcionó. Pero he visto reseñas, he visto comentarios de gente que asegura que, pues para empezar, no es muy bueno. Otro punto débil es que, pues bueno, si no te sientes motivado, si los personajes no te generan nada, ninguna emoción, es posible que termines abandonando este libro porque, pues bueno, es un libro que si no enganchas con las emociones, con las motivaciones de los personajes o con los objetivos que quieren cumplir, simplemente no te va a gustar. Cosa que es totalmente válida, pero igual lo quise englobar en ese apartado de puntos débiles porque, pues bueno, llega a suceder. Veredicto. Y bueno, voy a dar mi veredicto final sobre esta novela basándome en 3 puntos. El primero es la trama, el segundo es la emoción que habré sentido cuando lo leí, y el tercero es las conexiones que hay con otras obras, digamos, si es muy independiente, si depende de otras novelas. Pero bueno, para empezar, la trama, pues sí, me gustó, me enganchó, me sentí motivado por los personajes. No es la gran trama que digas, wow, estuvo excelente, impecable, no, porque tiene algunas fallas. Sin embargo, considero que es muy buena, que como libro independiente funciona muy bien, y por lo tanto para mí es un 8 de 10. La trama pues está más que aceptable y me motivó mucho pues todo, ¿no? Los sucesos que iban aconteciendo, los personajes, en fin. En cuanto a la emoción que yo sentí cuando iba leyendo este libro, les puedo decir fácilmente que es un 10. Por las referencias que me encontraba, por lo que iba pasando, por todo lo que se iba desencadenando, la manera en cómo iba sucediendo, para mí fue de lo mejor. Así que indudablemente le doy un 10 en ese aspecto. Y en cuanto a las referencias, o que también se puede leer este libro de manera autónoma, fácilmente le doy un 9, porque es un libro que, como les decía antes, independientemente funciona muy bien, pero también como un complemento hacia otras obras, bueno, hacia la saga de la Torre Oscura y hacia otras obras que ya mencioné antes que tienen conexión con esta misma, pues funciona muy bien también. Funciona como un complemento, funciona como un agregado, y de ambas formas, como pueden ver, es que funciona perfectamente. Así que pues bueno, repito, le doy un 9 en ese apartado.
No le doy el 10 porque quizás habría ciertas maneras, ¿no? De que ciertas conexiones hacia otras obras pudieran funcionar mejor. Tal vez algún personaje, no sé, pudiera interactuar de manera mucho más directa. Pero en fin, creo que 9 es una buena calificación. Y mi veredicto final, por tanto, la calificación que yo le doy a este libro es un 9 de 10. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado mi reseña, guión, análisis de esta novela que yo amo mucho. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Bye.